tales amigos de GES Intelectual? Bueno, mi nombre es Lisa Dangulo y estamos en su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, hoy tenemos un super invitado. Él es el psicólogo José Augusto Ramírez Leitas. Él es licenciado en psicología, en especialidad laboral en Universidad Nacional de Asunción. Tiene un máster en terapias contextuales y de tercera generación en la formación Itaca. Es docente nacional en Canideyu Sí, Canindeyo. y, y Universidad Sudamericana. Consejero estudiantil en la Universidad también Sudamericana y es psicoterapeuta en la consultoría cognitiva. Así mismo, así mismo. ¿Cómo está usted, doctor José Ramírez? ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo tranquilo. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, pues me da muchísimo gusto tenerlo aquí en el programa. La verdad es que, bueno, este tema alguna vez ya lo había yo tocado. Recientemente fue, eh, pues, el Día Nacional, ¿no? De la Prevención del Suicidio. Ujú. Y hay cosas que, bueno, yo leía y todo y sigue uno teniendo dudas, ¿no? Porque es un tema realmente un poco complicado, ¿no? Recientemente oía sobre a veces que reforzamos conductas, ¿no? Y había que perderle el miedo para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Pero pues sigue siendo complicado. ¿Usted qué considera que no se habla sobre la depresión, doctor? Sí, sobre la depresión y suicidio. Así es. Ok, Bueno, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Ya sí. confundiendo la depresión con el suicidio y no siempre van de la mano. Bueno, la verdad que sí, estoy muy de acuerdo contigo con el tema que es muy complejo. Justamente era la teoría más conocida sobre el suicidio es que se va gestando, se va germinando de a poco, la persona va pasando por ciertas dificultades que le causan mucho dolor, tiene ciertos pensamientos, estos pensamientos de repente le causa un alivio, le causa un confort momentáneo a corto plazo y de repente eso se va transformando a una planificación y después de la planificación a un intento y la mayoría de los casos de las personas que intentan sí consiguen, ¿verdad? Ese es el modelo que siempre es más conocido. Pero hay ciertos autores, por ejemplo, menciona que el suicidio divide dos tipos de problemas, el problema convencional y el problema perverso. El problema perverso sería aquellos problemas que no tienen una solución, digamos, muy visible o que quizás no exista una solución definitiva, por ejemplo, alcanzar un porcentaje cero de suicidio, un porcentaje bajo de suicidios. Entonces, este autor critica este modelo diciendo de que hay muchos casos que no encajan en esta categoría y que es, por ejemplo, el tipo del suicidio por impulso. Hay personas que no tienen ideación suicida, hay personas, la mayoría de- por un lado, relaciona como antecedente los trastornos mentales, esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, la depresión, pero hay ciertos casos particulares donde no se cumple este criterio. La persona no tuvo ideación, no tuvo intento ni nada de eso, entonces por impulso. Entonces, en vez de hablar del suicidio, creo que lo correcto sería hablar de los suicidios, ¿verdad? Entonces tenemos una categoría que no encaja en este modelo. Después tenemos algo, no sé si en tu país eh, suele ocurrir, pero es muy frecuente, por ejemplo, que varones que tengan profesiones como policías, que tengan acceso a armas, hagan lo que se llama homicidio seguido de suicidio. Entonces,
tienen una dificultad con su pareja, se alejaron, ya no van a más volver, entonces se va, le mata a la esposa, le mata a los hijos y después se suicida. Pero esa es otra categoría, ¿verdad? Entonces yo creo que lo correcto es hablar de los suicidios. Quizás esa es una de las cosas que no se habla, esas categorías que no encajan dentro de este abordaje. Y en general, en sí, lo que no se habla, yo creo que es un tema que cuando presentamos, esta semana yo estuve presentando 2 veces en distintos colegios, entonces es algo que genera mucho silencio, ¿verdad? Eh, Hubo mucha participación de los jóvenes de 12 13 años, me quedé muy contento, pero de repente cuando uno se hace mayor, como que ya no quiere, no tiene más tanta esa curiosidad, ya no es más tan desinhibido, entonces ya no participa más tanto. Entonces es un tema obviamente muy incómodo hablar, pero es necesario hablar, así como estamos haciendo hoy, ¿verdad? Eh, eh, hay ahorita hay algunos estudios sobre qué ha sucedido después de la pandemia. He Ujú, escuchado algunas como, pues, no sé, que sí se incrementó un poco el suicidio, ¿no? Y ese tipo de situaciones no ujú, necesariamente tiene que ver con cuestiones de depresión, porque muchas veces se piensa que van correlacionadas, pero a veces, como lo mencionaste anteriormente, ¿no? Suceden las conductas muy repentinamente, sobre todo cuando hay consumo de usos de alcohol o de drogas, que es ujú. cuando llegan a tomar como la decisión, ¿no? Así mismo. Hay varios factores de riesgo, factores que aumentan la probabilidad de la persona llegue a intentar suicidarse. Por ejemplo, según los estudios, la mayoría es varones, ¿verdad? Solteros, separados, divorciados. En general es el aislamiento. Hablamos de un aislamiento físico, por ejemplo, de que la persona se va a su trabajo, vuelve, no tiene una red social de apoyo, no tiene amigos o vive lejos de sus familiares, no tiene contacto, que sería algo más físico. Después está el aislamiento que la propia cultura crea, ¿verdad? Eh, si una persona es indígena, aumenta mucho la probabilidad. Si una persona trans, homosexual, eh, raza negra, todos esos factores incrementan. Por ejemplo, el porcentaje de los pueblos originarios, ¿verdad? Principalmente cuando están en un contexto urbano, es bastante alto, comparando con la población. Es muy alto el porcentaje es más alto el porcentaje de suicidio comparando con la población urbana, ¿verdad? Y sí, también está el consumo de sustancias, el alcohol, que es una de una de las drogas legales que más matan, ¿verdad? También aumenta el acceso, ¿verdad? Está hablando del ejemplo del policía o del guardia de seguridad, ¿por qué? Porque tiene un arma cerca. Las muertes de los hombres, la mayoría son más violentas por armas, por ahorcamiento, colgarse. De repente en la literatura se encuentran las mujeres, suele ser un poco más por veneno, intoxicación. Y sí, ¿verdad? El alcohol en sí es un factor que aumenta la depresión, entonces la persona está en una situación de depresión, consume bebidas alcohólicas y de repente, si ya tiene una cierta ideación suicida, eso se va a ir materializando hasta que llegue a intentar. Y que, por ejemplo, en el caso de las personas que toman medicamentos, ¿no? Los Ujú, antidepresivos, normalmente hay como reacción secundaria muchas veces que pueden provocar el suicidio. ujú. Ahí qué pasa. Es Sí, complicado. y la verdad que sí, hay, por ejemplo, no me recuerdo específicamente la droga, ¿verdad? Pero hay estudios en Estados Unidos que indican que
el consumo de ciertos medicamentos psiquiátricos en una población de 12 años aumentó bastante la ideación suicida, ¿verdad? Otro grave problema es que eh, tenemos a San Google, ¿verdad? Reemplazamos a los médicos por Google. Entonces, rápidamente, supongamos vos tenés ansiedad y vos tomás clonazepam y yo me voy y te comento, ¿sabes qué? Últimamente no consigo más dormir, estoy muy preocupado, tengo taquicardia, no sé qué me pasa. Y vos me decís, mira, yo tengo un amigo que te puede conseguir remedio. Entonces, es el acceso sin uno lo que no se va a consultar con psiquiatra, otro que no todos los casos de ansiedad son necesarios el medicamento y el medicamento es, obviamente de repente el trastorno bipolar sí va a ser de por vida, pero hay ciertos casos de repente que un trastorno de ansiedad no es necesario que sea de por vida, pero es una manera de evitar justamente esas experiencias internas que son desagradables, pero son naturales. O sea, si uno se encuentra aprensivo por realizar un examen, hay que ver esa aprensión dentro del contexto, algo totalmente coherente que uno esté aprensivo porque el examen es importante para él. Pero si no quiere sentir eso, ya sea por su historia familiar, porque aprendió así, entonces esta persona se automedica y al automedicarse es simplemente resuelve a corto plazo, porque recordemos que la ansiedad, aparte de los síntomas fisiológicos, el gran componente es la preocupación, ¿verdad? El estar muy preocupado constantemente, la rumia, la planificación, la manera de resolver. Y después está también, muchas veces, no sé si como es el país de ustedes, pero hay un porcentaje muy bajo en mi país, Paraguay, de porcentaje de psicólogos para la población. Y hay que ser sincero también que muchas veces no recibimos una formación adecuada. Muchas veces los médicos también no reciben una formación adecuada. De repente la persona se va intoxicada, se hace la limpieza, digamos, estomacal, pero después de ahí eh, vuelve a su casa, ¿verdad? Entonces, ahí ya vemos, hay muchas variables a A tener en considerar. cuenta. Sí, Sí, pues aquí realmente creo que sí hay muchos psicólogos, pero el problema es la capacitación real, ¿no? ujú, Sobre ser clínicos realmente, ¿no? Y ah, atender realmente bien esas problemáticas, ¿no? Eh, no sé qué tan bueno primero sea pasar a terapia y después a psiquiatría, o cómo se contiene de algún modo un paciente, no sé, a lo mejor ya con riesgo suicida. sí. Se tiene que medicar, se tiene que derivar a un psiquiatra, ¿qué se hace? Bueno, lo recomendado, ¿verdad? Esto es una recomendación del doctor Paulo Abreu. Doctor Paulo Abreu es un psicólogo de Curitiba. Él tiene un modelo de activación conductual para la depresión. Hay varias activaciones conductuales que elaboró junto a su esposa Juliana Abreu. Ujú, Entonces, él en su libro recomienda lo siguiente, que a partir de cierto nivel de depresión que se puede evaluar con el inventario de depresión de Beck, es bueno poder hacer un trabajo eh, interdisciplinario con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque a través del medicamento, quizás la persona pueda salir de ese desánimo para poder realizar las actividades y también esa frecuencia muy alta de pensamientos negativos, principalmente aquellos relacionados a la ideación del suicidio, para que puedan disminuir de frecuencia. Entonces, lo recomendado a través de una evaluación de un test, cuando indique que la depresión es creo que no me recuerdo bien si era
de moderada a alta es recomendado, ¿verdad? Y a medida que se hace la medicación, ahí hay varios tratamientos para la depresión. Está la terapia cognitivo-conductual, que tiene evidencia, la activación conductual para la depresión, que es lo que yo suelo aplicar y es lo que yo recomiendo a todos los psicólogos, los que están por formarse o los que quieren saber por qué, porque un protocolo de repente que en un taller de 8 horas la persona ya sabe aplicar. Hay investigaciones que indican que le enseñan a enfermeros, a trabajadores sociales para poner en práctica la activación, entonces ellos también aprenden, ¿verdad? Entonces, comparando, por ejemplo, con la terapia cognitivo-conductual, el entrenamiento es mucho más extenso. Entonces, hay varias opciones, por suerte y gracias al esfuerzo de las investigaciones para el tratamiento de la depresión. Estaba yo viendo una estadística que según cada 40 segundos se suicida una persona. Ujú, Es muchísimo. es bastante. El suicidio, así sumando, ahora mata más que los ataques terroristas, ¿verdad? Y también que las guerras, ¿verdad? Entonces, porcentaje bastante alto. Acá en mi país aumentó, creo que 2015 a 2020, un 219%. Es una cifra muy alta. Otra población que es muy vulnerable son los adolescentes, ¿verdad? Eh, Después de los accidentes de tránsito, creo que el suicidio es una de las causas de muerte más frecuente en adolescentes de 14 a 19 años, ¿verdad? Oye, y Y sí, sobre la estadística que me diste que subió en tu país, ¿había algo en contexto que desencadenó? Por ejemplo, ahorita tenemos la pandemia, ¿no? Pero en ese y entonces, ¿qué hubo? bueno, hay que ver, ¿verdad? Por ejemplo, em, nuestro país, ¿verdad? Es un país que pasó por 35 años de dictadura y al salir de la dictadura pasó un periodo democrático donde estamos hasta ahora y hay una escasez muy, muy grande, o sea, no hay acceso a un trabajo formal, ¿verdad? Un trabajo de 8 a 17 horas, con sueldo, con seguro, con bonificación familiar. El porcentaje de informalidad en el país es muy alto. Entonces, ¿por qué te menciono eso? Porque hay datos de que indica de que de 5 personas que suicidan, uno está relacionado a empleo, ¿verdad? Perdió el empleo, falta del empleo. ¿Y por qué? Porque el dinero es un recurso para que nosotros podamos llevar adelante nuestras vidas, ¿verdad? Y también el acceso a los servicios, ¿verdad? Y acá en mi ciudad, por ejemplo, después de creo que 6 a 8 meses sin contar con psiquiatra, volvemos a tener psiquiatra. Y antes de que esté el psiquiatra que se cambió ahora, no teníamos. Y en una ciudad que ya tiene, creo que ahora cumplió 48 años, si no me equivoco, 48, 50. Entonces, históricamente, no es muy común encontrar a alguien que se encargue de la salud mental. No hay un psicólogo en el hospital regional. Entonces, yo creo que son todos esos factores, ¿verdad? La edad, el sexo, eh, la falta de empleo, entonces todo eso lleva a la persona a un contexto de dolor y desesperación, entonces no, cree que al quitarse la vida, al matarse, va a estar resolviendo un problema, ¿verdad? Sí, esa idea que tenemos de que cuando muramos vamos a dejar de sufrir es, Ujú, esto es algo como erróneo porque ni siquiera sabemos qué va a suceder, ujú, ¿no? Entonces sí exactamente. es esa idea de Ujú, esperanza de que puede quitarte el dolor en un futuro, pues ujú, no tenemos la certeza tampoco, ¿no? Entonces, ujú, ¿qué, exacto. qué, ¿qué consideras, por ejemplo,
sobre, por ejemplo, las lesiones, las autolesiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, el uso de drogas. ¿Qué más consideras que puede ser un factor vulnerable? Por ejemplo, estaba yo Ujú, viendo que muchos de de los accidentes pueden considerarse como un suicidio, pero pues como fueron accidentes, no puedes, como tener la certeza, se queda en el aire la estadística, pero son situaciones que también están también al aire, estadísticas que están al aire, que muchos de esos accidentes podrían haber sido un suicidio, ¿no? ujú. Exacto. Y eso que vos mencionás, ¿verdad? Es muy interesante porque en el proceso de entrevista con el consultante, con el paciente, hay que hacerle esas preguntas. Así como vos dijiste, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, ¿verdad? No, yo quiero matarme porque yo quiero darle una lección a mi familia. Entonces, bueno, pero si vos te morís, ¿cómo vos vas a ver esa lección, verdad? Es algo muy utilizado en la terapia dialéctica conductual, ese estilo un poco distinto de hacer preguntas, pero preguntas así que le hacen que genera un impacto para que tenga contacto con esas consecuencias aversivas, ¿verdad? Por ejemplo, no, yo quiero matarme porque soy un fastidio para mi familia, ¿verdad? Entonces, decirle, bueno, y si vos te matas, ¿de verdad vas a solucionar eso? ¿Cómo crees que van a sentir tus padres? Y así por delante. Y ese dato que vos mencionás es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como que si ya tiene que hacer ya un informe, ya da un dato, muchas veces podemos decir un accidente, em, se cayó sin querer, pero en realidad está justamente eso, de verdad, un accidente de tránsito era un suicidio, ¿verdad? Es muy, muy interesante ese punto y eso es algo que digamos como un punto ciego. Sí. Toda investigación tiene su punto ciego, algo que de repente no se tiene en cuenta. Eh, entonces, otro factor, ¿verdad? Ya mencioné la edad, por ejemplo, de 14 a 25 años y también de 70 para arriba también es una edad bastante vulnerable porque de repente la persona ya está jubilada, la persona es viuda y cada vez más, o sea, nuestra sociedad, en vez de abrazar, digamos, a las personas mayores de edad, cada vez le estamos mandando a otro lado, ¿verdad? No le hacemos parte, digamos, a la comunidad. Entonces hay esa soledad, ese aislamiento. Entonces, al tener ese aislamiento también aumenta la vulnerabilidad de las personas mayores. Y por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿no? Estábamos hablando sobre las conductas autolesivas, ¿no? Ujú, Y los padres, ¿no? Que a veces refuerzan esa conducta, que no le hacen caso al niño en todo el tiempo, ¿no? O al joven o al adolescente, ujú, no le ponen atención, ¿no? No han tenido algún estímulo, algún contacto con los ujú. padres, no hay reforzadores positivos en la familia, a lo mejor no hay aceptación, como Ujú, mencionabas es sobre las personas que son homosexuales o ese tipo de cosas que hay mucho ujú, rechazo y de repente se empiezan a autolesionar y entonces la familia empieza a asustarte, ¿no? Y así mismo. refuerza esa conducta que es la única manera que tiene el joven, ¿no? De pedir ayuda, ¿no? Porque no tienen, realmente, si te pones a investigar de fondo, pues no hay habilidades sociales muchas veces, ¿no? No hay manera de Exactamente, expresar que te quiero y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, exactamente. y es muy complejo porque tampoco puedes perder totalmente la atención, sino cómo reforzarían, por ejemplo, los padres o cómo sería Ujú, otra manera de ayudarlos en ese aspecto, ¿no? Sin caer en el reforzamiento sobre la atención de las autolesiones, por ejemplo, ¿no? ujú. O, la, o Sí, de trastornos alimenticios, ¿no? Todo lo que hay luego en dentro de los jóvenes por esa misma falta de atención, ¿no? En los padres. así mismo, ¿verdad? Y normalmente, ahora si uno le pregunta a los jóvenes que se autolesionan,
siempre es muy común encontrar el grupo, los famosos, como decían antes, nuestro padre, abuelo, si tu amigo se tira en el foso, vos te vas a tirar, bueno. Entonces, esa influencia grupal es muy importante para ellos porque para los adolescentes la opinión de su amigo es todo. Ese es su contexto más importante en ese momento. Muchas veces la persona inicia sin saber qué está haciendo y para qué está haciendo. Muchas veces cuando ellos sienten un dolor o un malestar al realizar el corte, como que al cortarse, entre comillas, digamos así, hace que reemplace ese dolor emocional, entre comillas. O sea, otras veces puede ser para eliminar algún malestar. Entonces, genera una regla. Ah, bueno, cada vez que yo esté enojada con mi mamá y esté frustrada y ya no me haga caso, bueno, me voy a cortar porque esto me relaja, me tranquiliza, me hace sentir bien. Y en otros casos también puede ser justamente para buscar esa sensación. Y está el típico ejemplo, ¿verdad? Que se habla en DBT, la terapia dialéctico-conductual, ¿verdad? Que la persona dice, fuego, fuego, ¿verdad? Se está quemando. Y la persona dice, no, no es para tanto, no exagera, no, pero de verdad, fuego, fuego. Algo se está quemando, ¿no? Entonces, eso se repite constantemente. El fuego, fuego puede ser, me duele, estoy frustrado, no consigo lidiar con mis amigos, me están acosando. Entonces, como que minimizamos, pero ahí cuando aparece el corte, ahí recibe esa atención, ahí recién se comunica. Entonces, si eso se mantiene a largo plazo, podemos decir que sí, que las autolesiones, eh, eh, al, a el adolescente al hacer eso, obtiene la atención de sus padres. Entonces, la alternativa, yo creo que no solo debe ser de psicólogo a consultante adolescente que se autolesiona a padres, sino hablar abiertamente. Yo una vez tuve un caso de una chica de 12 13 años y me dijo que, o sea, me comentó que se autolesionaba, todo lo demás, y me comentó que era algo muy común entre su grupo. Y mi ciudad es una ciudad muy chica que normalmente se sabe muchas cosas, era famoso los chismes, ¿verdad? Entonces era algo que no salió de ese colegio. Yo me fui a otro colegio ahora y también me hicieron la misma pregunta. Entonces es algo que de repente llega a los padres y yo me pongo en el lugar de los padres de repente que se llora. O sea, es muy asustador de repente para un padre ver que su hijo se está autolesionando, entonces prefiere dejar nomás, sí, es solo una etapa, ya le va a pasar, pero a medida que eso va pasando, algún día, eso yo le mencioné a los estudiantes, de repente el corte se hace más grande, o cada día va teniendo esa regla, cada vez que siento dolor me voy a cortar, porque es una manera de evitar este malestar, y un día, ¿qué pasa cuando el dolor es más grande? Y está en una edad donde es bastante común no tener justamente esa habilidad de regulación emocional. El corte puede ser más grande. Entonces siempre hay ese peligro. Yo creo que hay que volver al modelo comunitario. Muchas veces nosotros llegamos, le dejamos a los chicos, entran, no sabemos quién es el profesor, no sabemos quién es el director, parece que uno está a la defensiva, alumno contra docente, docente contra alumno. Entonces es bueno volver a involucrar a todos. O sea, sabemos que los padres trabajan, pero es bueno, aunque sea saber si alguien está pasando por un episodio de depresión o autolesión, que se hable de eso, ¿verdad? Que no sea algo cerrado dentro de ese colegio y de esa comunidad. Y bueno, es una pregunta complicada. ¿Crees que realmente el suicidio se pueda prevenir? Y yo me baso mucho en lo que leo y la verdad que con tristeza te respondo, ¿verdad? Pero
lo que se lee justamente que es justamente un problema perverso, o sea, es algo que para decir así que, mira, vamos a tener una tasa de 100% o este es el método estándar, el método GOL, el método ORA para prevenir suicidio, la verdad que todavía no hay algo así, digamos, que sea 100% efectivo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de repente uno puede ser un excelente terapeuta, pero si vemos, por ejemplo, bueno, uno de 5 personas, el suicidio está relacionado con el empleo, ¿qué como psicólogo vamos a hacer? Es algo más económico, es algo político, es algo social, ¿verdad? Quizás el suicidio sea un comportamiento de toda esa estructura donde la persona está insertada. Entonces, si mejoramos las condiciones de vida, si mejoramos el acceso al empleo, si mejoramos el acceso al servicio de salud mental, entre otras cosas, quizás sí, pero ahí pues está, ya es otra área, pero en lo que nos toca divulgar, nos toca proveer, crear programas de salud mental en la comunidad, principalmente en las comunidades vulnerables, ¿verdad? Porque es ahí donde los padres no van a tener empleo, van a tener dificultad para regular las emociones de su hijo o de ellos mismos, puede haber ese conflicto, entonces eh, es lo que nos toca, ¿verdad? Es lo que nos toca, pero no es motivo para quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Es un desafío muy grande, pero bueno, ¿verdad? Es la realidad. Respecto a los trastornos, ¿cuáles son los que son Ujú, más propensos a tener, por ejemplo, algún, que son más, no sé, creo que el trastorno límite de la personalidad es uno de los más altos, ujú, ¿no? En cuestión de suicidio, exactamente, porque se exactamente, supone que son personas más sensibles y vulnerables, ¿no? El, bi- exactamente. ¿Cuáles otros más hay que están El, entre el riesgo? el bipolar, la Ujú. esquizofrenia, la depresión, hay también relatos ya que la depresión está muy relacionada con la ansiedad, los trastornos de ansiedad, ser víctima de maltrato, eh, abusos, violencia, o sea que hay muchos factores que inciden, ¿verdad? Pero en los trastornos serían esos, ¿verdad? Que son los más frecuentes, ¿verdad? ¿Y por qué la esquizofrenia? Porque la esquizofrenia o sea, la característica normalmente del aislamiento, ¿verdad? Eh, Sería más por eso, ¿verdad? Y otros factores, ¿verdad? Pero esos son los trastornos más relacionados, ¿verdad? Sí, y bueno, me gustaría que pudieras darnos como algunas señales de alerta y sobre Ujú, todo, pues de alguna manera hacer lo posible o sea, de darnos cuenta y de alguna manera tratar de prevenirlo, ¿no? Y no sé, ujú. ah, Perfecto. Sí, sí, perfecto. Justamente está el doctor Pablo Gagliese, él es médico psiquiatra. Él hace unos cuantos años prácticamente trajo la terapia dialéctica conductual argentina, no sé si América Latina, pero yo sé que en Argentina. Eh, entonces, él hace poco publicaron, no sé si fue el año pasado, un libro que se llama Sumar al Amor. Sumar al Amor es un libro de la editorial Tres Olas. Eh, y este libro tiene un capítulo, eh, no me re- el nombre inicial creo que era Cómo arribar al hombro de un amigo en su peor momento. Ahora tiene otro nombre, no me recuerdo muy bien. Pero habla del método Pedrara. ¿Qué es Pedrara? Primero es preguntar, después está escuchar, derivar, referir, o sea, perdón, disuadir, referir y acompañar. Hablar de suicidio si para los psicólogos ya es incómodo muchas veces porque no tenemos formación,
para la población que no tiene ciertas habilidades también va a ser difícil. Pero uno puede dar señales directas, uno puede decir me quiero morir, no quiero saber más nada, otro puede señales más indirectas, ando muy cansado últimamente, siento que la vida, mm, siento un vacío. Esas preguntas es bueno al ver esas verbalizaciones, con de repente la persona cambió de estado de ánimo o se alejó o consume más bebida. Pero siempre esas verbalizaciones, porque hay un mito que dice que, que supuestamente esas verbalizaciones no son señales, ¿verdad? Pero en realidad sí son señales. Siempre la persona da una señal tanto de manera directa o de manera indirecta. Entonces, es preguntar directamente. Si te dice, por ejemplo, vos estás pensando en matarte, vos estás pensando en suicidarte, así como suena fuerte. ¿Por qué? De repente te dice, no, no pasa nada, sin problema, pero al menos uno como familiar, como amigo, se sacó la duda. Y si la persona te dice, sí, es escuchar. ¿Por qué? Porque de repente, al escuchar que una hija, ¿verdad? O un papá quiere matarse, nos vamos a asustar, vamos a querer saltar sobre él, cómo cuidarle, protegerle, no, no te va a pasar nada malo. Pero hay que escuchar, hay que entender ese contexto. ¿Por qué será que mi hija quiere matarse? ¿Por qué será que mi abuelo quiere matarse? Y no dejarse llevar por las emociones, no juzgar. De repente para mí, eh, qué sé yo, una persona termina su relación de pareja y esta persona no se va a matar porque terminó su relación de pareja. Pero para de repente un adolescente, eso es todo. O sea, hay un problema, siente mucho dolor y cree que va a resolver ese dolor quitándose la vida. Entonces yo puedo juzgarle desde mi perspectiva, pero yo no le voy a estar ayudando. Entonces, escuchar sin prejuicios. Y después le preguntaron a la creadora de la terapia dialéctica conductual qué diría ella si alguien dice que se quiere matar. Entonces ella respondió que no es una buena idea, pero que no sea algo tipo, no hagas eso, tal cosa, pero algo así tipo, no estoy de acuerdo con eso, entiendo que crees que es una manera de resolver el problema, pero yo estoy aquí, vamos a ver otras maneras de resolver esos problemas. Disuadir y que la persona pueda verbalizar, pero así como dice en voz alta, sí, yo voy a permitir que vos me ayudes. Después está referir. Este método no es para que, por ejemplo, una persona que no es terapeuta solucione este problema. No es que nosotros le vamos a eliminar esa ideación, esa planificación y termina, no. Todo es para referir a quién más esta persona le puede contar, a quién más esta persona le va a apoyar, pero de la misma manera que ustedes le están apoyando. ¿Por qué? Porque muchas veces de repente le va a contar al padre, la madre, y el padre, la madre puede invalidar esa situación, entonces no le vamos a ayudar. Entonces preguntar a alguien, ¿qué vos les querés contar? ¿A quién vos crees que te puede ayudar? Si a mi tía, a mi abuela, yo creo que me va a comprender mejor. Y obviamente también involucrar también a los padres, ¿verdad? Pero en esa primera instancia, tener en cuenta que no es más yo que estoy hablando con esta persona, sino que somos nosotros que estamos para ayudarles. Y por último, acompañar. Cuando termina la ayuda de una persona al amigo, al familiar que tiene ideas suicidas, cuando nosotros le vemos entrar en el consultorio, entra en el consultorio, cierra la puerta, misión cumplida. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona puede sentir un malestar, puede contarles, ustedes siguen todos los pasos y le dicen, mira, yo no tengo más, ya te agradezco que me hayas escuchado, pero quizás le está diciendo eso porque contó, sintió un poco de vergüenza, ya no quiere más hablar del tema, quiere terminar y quiere dejar ahí. Y ustedes de repente pueden hacer caso a eso y dejar la conversación.
va a continuar esas ideaciones. Entonces, la ayuda termina cuando la acompañan, porque hay distancias, tanto físicas, por ejemplo, la persona, no hay psiquiatra en su ciudad, no hay psicólogo, entonces hay que ver en otra ciudad o hay que ver en línea. No tiene para pagar, entonces hay que ver de repente una manera de poder ayudarles para pagar, porque si nosotros le decimos, la persona no puede decir, no, sí, yo voy a ver a un psicólogo, no va a ver. Es muy difícil, ¿verdad? Quizás quiere deshacerlo más esa conversación. Entonces, por último, acompañar, ¿verdad? Los editores creo que son Paula José Quintero y el doctor Gagliese, si bien no me recuerdo, ¿verdad? Eh, Creo que hay una charla de él sobre este tema, en YouTube no me recuerdo muy bien, pero sería eso, ¿verdad? El método Pedra, ¿verdad? Que es preguntar, escuchar, disuadir, eh, referir y acompañar. Pues sí, es un tema muy complicado, muy delicado, a veces también no sabes realmente ni cómo llevarlo, ¿no? Ujú, Porque también es complicado, como leía, ¿no? Sobre qué tanto también puede tanta información fomentarlo, ¿no? O no fomentarlo, ¿no? Qué decir, qué no decir. ujú, Entonces, pues yo lo ideal yo creo que es primero pues la comprensión, ¿no? Que no todas las personas sentimos igual, ¿no? Que realmente exactamente. cuando lo estamos expresando es porque pues realmente pasó la idea por nuestra cabeza o ha pasado por la cabeza, ¿no? De las personas Ujú, y realmente ver de qué manera el contexto también le está afectando y de qué manera, por qué no está viendo él la salida o la solución y solamente está pensando en esa salida, ¿no? Cuando puede haber algunas otras más, ¿no? ujú, Eh, el problema es como la psicoeducación, de cómo podríamos ayudar a una persona en ese estado, ¿no? Incluso leía yo, ¿no? Que muchas veces se dice, ¿no? Que se les pregunta a las personas que lo vivieron, que incluso días antes se les ve muy contentos, ¿no? así Porque mismo. ya lograron la solución para su problema, ¿no? Según ellos. Y también, ¿no? Empiezan a sentir como esa parte de despedida de regalar cosas, ese tipo de cosas, Ujú, ¿no? Y así mismo. a lo mejor ese tipo de conductas de acercamiento y de solución de problemas es muy importante también para, pues, para las demás personas, ¿no? Porque muchas veces, como dices, bueno, problemas sociales son súper importantes de dinero, de todo eso, pero muchos también son de comunicación, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Estaba Exactamente. yo escuchando también de una maestra que nos contaba sobre un niño de creo que 5 años que no le quisieron dar la tableta y dijo, me voy a suicidar. Y la mamá pensó que era una broma de un niño, ¿no? Y cuando entró al cuarto, el niño estaba, bueno, o sea, había Mm, cometido el acto, ¿no? Entonces dices, ¿cómo un niño de 5 años puede tener esa solución, ¿no? ¿De dónde salió? Todo ese tipo de ujú, cosas que uno no se explica, ¿no? De un niño de 5 años no se lo explica. Sí, de adolescentes es complicado. Ahora todavía de un niño, pues es muy difícil entenderlo, ¿no? Entonces nos sí. falta mucho. Sí, falta mucho, falta mucho. Porque justamente hace el 2008, cuando hubo la crisis mundial, empezó en Estados Unidos con la crisis inmobiliaria, muchas personas se suicidaron, personas que tenían, bueno, tenían mucho y perdieron todo, pero bueno, ¿quién no perdió todo? Bueno, ¿quién no perdió Así toda es, una vida? ¿Quién no se quedó sin trabajo? Entonces, para que vean, no discrimina sexo, edad, no discrimina género, o sea, es algo que se ve en todos los estratos sociales, ¿verdad? Es algo que está presente. Creo que con el tiempo sería bueno poder ir hablando desde criaturas, ¿verdad? Explicarles. O otro factor de riesgo que cuando hablamos de suicidio indica, ¿verdad? Que la persona no tiene muchas habilidades para resolver problemas, ¿verdad? Em, entonces de repente fomentar eso. La verdad que es un problema, al ser un problema muy complejo, yo creo que también tiene muchas aplicaciones, muchas soluciones
pero solo eso vamos a poder ver a largo plazo. No sé cómo es en tu país la inversión en salud mental, pero acá es bastante bajo. Creo que no llega ni a 3%, y de ese 3%, 2,5%, la mitad lo ya es para un hospital psiquiátrico que se encuentra en la capital, que está acá a 500 kilómetros. Sí, no. Entonces es muy complicado, así como decir, ¿verdad? Es un problema que no es de fácil solución, pero yo creo así como estas iniciativas, estas entrevistas, ya estamos dando nuestro aporte, ¿verdad? Si todos hacen lo mismo, eh, de todos los meses, los, de todos los septiembre amarillo, digamos, yo creo que este es el que más yo trabajé, digamos, porque esta sería la tercera actividad. Este martes voy a hacer la cuarta actividad y después me animé, me solté un poquito más en Instagram, no solía publicar videos, decidí publicar. Y tuvo una buena recepción esos videos para hacer TikTok, también tuvo buena recepción. Algo de repente uno no está familiarizado a ver, pero bueno, la gente vio y que llegue a más personas, ¿verdad? Que llegue a más personas las informaciones basadas en evidencia científica, especialmente acerca de los mitos, por ejemplo, como dijiste, el que amenaza no va a hacer, porque es un mito. El mito es el que amenaza no va a hacer, el que quiere hacer se va a hacer directamente, no. El que va a hacer amenaza. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, eh, hay también, ¿verdad? No conozco realmente muchos datos sobre niños, pero que hay. ¿Verdad? Entonces, va variando. Cuando es adolescente, cuando es niño, cuando es mujer, y así por delante. Pues José, ya estamos a punto de terminar. Nos gustaría que Ujú, nos dejaras algunos datos donde te pueden contactar. Das ujú, terapia, eres especial, bueno, ujú, tratas temas sobre esto. ujú. Y sí, bueno, sobre todo eso, ¿no? La parte de que sí existe de algún modo alguien que los puede escuchar o que los pueda ayudar, ¿no? Que no de algún modo no está solo, porque a veces no hay contexto, no hay salida, ¿no? Ujú. Y ese es el problema muchas veces, ¿no? Y creo que es importante que, pues, de algún modo vayan con un especialista de la salud mental, ¿no? Así mismo. Sí, yo atiendo de manera presencial, también de manera online. Pueden buscarme en el Facebook, José Augusto Ramírez Fleitas con Y, o si no, en el Instagram sería JARF-Ramírez, ¿verdad? Harf-Ramírez. Es un canal entre personal, ¿verdad? Eh, y también mucha profesional, ¿verdad? Creo que me va a costar mucho hacerle dos cuentas, entonces decidí mezclar todo en uno. Y ahí yo solo, hay unos cuantos videos sobre estos temas de suicidio, si quieren entrar ahí a mirar. eh, si uno está pasando, teniendo estos pensamientos, eh, que entendemos que son momentos difíciles, pero que trate de hablar, que no se quede solo con ese problema, trate de hablar con alguien que sabe que le va a escuchar, que sabe que le va a comprender, si tiene acceso a servicios de salud mental, que se acerque al psiquiatra, a psicólogo, que pueda ver otras, que no se quede solo con esto, porque eso es algo que agrava bastante, el no comunicar esas ideaciones. Muchísimas Pues gracias por el espacio, muy agradecido. no, muchísimas gracias. Creo que también da por ahí algunas clases, también da, por si también lo quieren contactar. Bueno, pues muchísimas gracias. También gracias a todos los de GES Intelectual y a los que cada mes me ven. Pues les agradezco muchísimo, la verdad, la participación. Gracias por la colaboración, doctor. Y bueno, pues nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Esperemos tenerlo próximamente en otro programa. Le agradezco mucho. Claro que sí, encantado. Cuando gusten, un saludo cordial a todos y agradecido por la invitación, muy amable. Pues nos vemos pronto, amigos. Este es su programa de qué vamos a hablar y mi nombre es Lice Ángulo.
tuvimos el gusto de estar con el doctor José Ramírez. Muchísimas gracias. A usted, a usted. Hasta pronto. Chao, chao, hasta luego. Bye bye.